Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Hoy vamos a estar haciendo la actualización financiera de la empresa Microsoft con los últimos datos anualizados al 30 de junio del año 2024. Vamos a estar haciendo también una estimación de cómo podría cerrar el año fiscal en curso al 30 de junio del año 2025. Vamos a estar repasando los principales ratios que solemos ver en el canal. Vamos a estar haciendo análisis técnico del precio de la acción de corto, mediano y largo plazo. Y para cerrar vamos a estar haciendo mediante el modelo de valoración por crecimiento estimado del beneficio por acción algunas estimaciones en base al precio actual para tratar de determinar si representa actualmente una buena oportunidad de cara al futuro en cuanto a inversión se refiere. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3.700 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando y también te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto información acerca del mercado de capitales y donde vas a poder estar en contacto con demás inversores. Obviamente, si me querés tener como asesor, no dudes en contactarte por privado. Microsoft no necesita mucha introducción, ya todos la conocemos, es una de las 7 magníficas y 7 empresas más valiosas del mundo, con amplios negocios digitales, con presencia en la nube y la inteligencia artificial. Microsoft es accionista de la empresa OpenAI, que está detrás de ChatGPT. La última vez que analizamos a Microsoft fue hace aproximadamente 9 meses. Te invito a que vayas a ver este video para hacer la comparación de lo que decíamos en aquel momento. Arrancamos con la situación de liquidez. Como siempre, la empresa terminó el último año fiscal al 30 de junio del año 2024 con un ratio de liquidez de 1,27. Con los datos proyectados al 30 de junio del año 2025 podría estar en torno a 1,22. Los datos proyectados en este caso lo estamos sacando de la sumatoria de los últimos 4 meses corridos presentados del 31 de marzo del año 2024 al 31 de diciembre del mismo año. El ratio de liquidez viene variando a la baja desde el año 2018 de forma considerable, pero se mantiene por encima de 1, lo cual sigue siendo una liquidez aceptable. La liquidez ácida no varía mucho, ya que en la cuenta de activo corriente la empresa no tiene mucho inventario, varía solamente la proyección a 1,20 para el año 2024-2025. El fondo de maniobra, como vemos, viene variando sensiblemente a la baja, siendo para el 30 de junio del año 2024 de 34.000 millones de dólares. La proyección es de 30.000 millones de dólares. Fondo de maniobra para el año 2025. En cuanto al ratio de solvencia, viene mejorando considerablemente. La empresa terminó al 30 de junio del año 2024 teniendo en sus balances por cada dólar de pasivo 2,10 dólares de activo total. La proyección, dada la dinámica, es alcista para el 30 de junio del año 2025. El ratio de endeudamiento viene mejorando muchísimo. Por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su patrimonio neto más de $1 para responder, lo cual viene mejorando muchísimo, como vemos en la dinámica desde el año 2018. Vemos que a la inversa de lo que pasó con la liquidez, probablemente la razón de la baja en la liquidez es el traspaso de activos corrientes a inversiones de largo plazo. En cuanto a la estructura de financiamiento, también la empresa se viene desendeudando relativamente año a año, ya que financia sus operaciones en más de un 50% con capital propio y en un 48% con deuda, poniéndose a tono dentro del promedio y mejorando muchísimo con respecto al año 2018. Las coberturas de intereses vienen siendo alcistas tanto con respecto al resultado EBITDA como también al flujo de efectivo por actividades operativas. Podemos decir que desde el punto de liquidez, solvencia, endeudamiento, estructura de financiamiento y coberturas de intereses, la empresa está en una muy buena situación. En cuanto a la inmovilización del activo, el activo no corriente o inversiones de largo plazo sobre el activo total viene aumentando proporcionalmente. Esto también lo vemos en el ratio de inmovilización. Las inversiones de largo plazo rondan el 70% del activo total, siendo el promedio desde el año 2010 un 41%. Esto quiere decir que la empresa ha invertido un montón en lo que tiene que ver con probablemente inversiones en otras empresas, participaciones accionarias, propiedades, planta y equipos, activos intangibles de largo plazo y demás cuentas del activo no corriente. Para ver si esto significa presiones sobre la liquidez, calculamos el ratio de financiación de la inversión inmovilizada para tratar de determinar si la empresa logra financiar estas inversiones de largo plazo con capital propio y deudas de largo plazo sin tener que incurrir en deudas de corto plazo para hacer inversiones a largo plazo que pongan presiones en la situación de liquidez. El ratio viene bajando desde el año 2016. Se ubicó en 1,10 para el año 2024. La proyección es prácticamente de 1 para este año corriente. Las grandes inversiones
en activo de largo plazo fueron poniendo cierta presión en su situación de liquidez, pero todavía se mantiene por encima de 1. Hay que ver que esta situación no cambie en el futuro y que las inversiones de largo plazo sigan presionando a la baja la situación de liquidez, que hoy está equilibrada pero no le sobra nada. Yendo a lo que es los márgenes de la empresa, tenemos el promedio desde el año 2010 con un margen bruto del 70%, un margen operativo en torno a 35% y un margen neto de 28,5%. Para el último año el margen fue en torno al 70%, el margen operativo del 44,6% y el margen neto del 35%. Tenemos márgenes positivos y estables desde el año 2010 en adelante, bastante altos. Es una empresa muy competitiva, viene aumentando los márgenes desde el año 2018 y se encuentran actualmente en torno al promedio. Y de hecho, lo que tiene que ver con los márgenes operativos y márgenes netos, sensiblemente por encima del promedio desde el año 2010, un punto muy positivo para la empresa. En cuanto a la rentabilidad con respecto al activo, 17% para el último año, por encima del promedio de 14,89. La proyección es de 17 también para el año que está corriendo actualmente y que finaliza el 30 de junio del año 2025. Hay que estar atentos a dicho balance anual. La rentabilidad que saca con respecto al patrimonio neto fue del 32% para el último año. La proyección es prácticamente la misma para el año corriente, muy en torno al promedio desde el año 2010, que también está en 32,15%. Son márgenes netos positivos a lo largo del tiempo y bastante altos. Los peores márgenes se han alcanzado en 2015 y 2018, al igual que lo que tiene que ver con el margen con respecto al activo del 6,4% y del 7% en dichos años. Lo que tiene que ver con la generación de resultados y rentabilidades, la empresa tiene un punto muy positivo. El beneficio por acción viene variando fuertemente al alza desde el año 2018. Para el último año fue de 11,80 y la proyección es de $12,40 de beneficio por acción para el próximo año, muy por encima del promedio, que está en torno a 5. La empresa genera crecimiento en el beneficio por acción. Obviamente la capitalización bursátil, como vamos a ver cuando hagamos análisis técnico, junto al precio de la acción, el cual es totalmente alcista, viene aumentando el valor de mercado de la empresa. La valoración PER se encuentra actualmente, teniendo en cuenta la proyección de beneficio por acción y teniendo en cuenta el precio actual de $383 aproximadamente, nos da un ratio forward PER en torno a 30. Sigue siendo alto en comparación a la media, que está en 26, y también en la dinámica de los últimos años. Desde el año 2010 en adelante hemos visto cotizaciones PER para la empresa en torno a 8,5, 11, 13. Las valoraciones PER parecen actualmente excesivas y descuentan un fuerte crecimiento para la empresa para los próximos años. El cálculo V/EBITDA también nos da un ratio de valoración bastante elevado con respecto a años anteriores, por encima del promedio de 13. La empresa parece estar bastante sobrevaluada si tenemos en cuenta estos indicadores. Algunos ratios adicionales en los que no he puesto en gráfico, pero son importantes. Tenemos la capitalización sobre ingresos, que también viene variando al alza desde años anteriores. Llegó a tener un ratio capitalización sobre ingresos cercano a 3 e incluso inferiores a 3 veces ingresos anuales, y actualmente está en torno a 10 veces valor de mercado sobre ingresos totales. Esto obviamente a pesar de haber acrecentado de forma exponencial y constante a lo largo de los años la facturación de la empresa. En el año 2024 facturó 245 mil millones de dólares. Obviamente la proyección es alcista para este año, habiendo facturado en los últimos 4 meses 261 mil millones, dato positivo. Lo mismo pasa con el beneficio bruto, aún en mayor proporción el beneficio operativo y el beneficio neto, sobre todo desde el año 2018 en adelante. En cuanto a las acciones en circulación, vienen variando a la baja por recompra de acciones de forma sostenida a lo largo de los años, lo cual beneficia también de forma considerable al accionista. También tenemos que decir que la empresa paga de forma trimestral dividendos en efectivo, actualmente rindiendo bastante bajo con respecto al rendimiento anual del dividendo desde el año 2008 en adelante, siendo actualmente 0,81% el rendimiento del dividendo por acción para Microsoft. Otro punto a tener en cuenta a la hora de evaluar esta inversión desde el punto de vista histórico: en los años que tenemos en cuenta actualmente en este análisis, el rendimiento por dividendo parece estar en una zona de pisos
Si bien a lo largo del tiempo el dividendo en efectivo ha aumentado año a año, siendo actualmente de 3.15 dólares por acción, para volver a niveles en torno a 2-3% de rendimiento anual del beneficio por acción, esta dinámica debería continuar aumentando en mayor proporción de lo que aumente el precio de la acción en el mercado en los próximos años. Tengamos en cuenta que un bono del Tesoro está rindiendo actualmente encima de 4% anual. En cuanto al precio de la acción y haciendo análisis técnico, en este caso en velas diarias de corto plazo, estamos en tendencia bajista, ya que el precio se mueve por debajo de los promedios móviles con un cruce de medias que sigue vigente y tendencia bajista de corto plazo en zona de resistencia. 382 dólares aproximadamente, bajó levemente al cierre del mercado del día de hoy. Si vemos en velas semanales, también tenemos cruce de medias y tendencia bajista, sobre todo junto con la corrección de mercado que viene llevándose a cabo los últimos meses y sobre todo después de los anuncios de Donald Trump. La empresa bajó desde máximos históricos en torno a 468 dólares, 469 dólares, hasta pisos en 345 dólares por acción, aproximadamente más de 26%. Como vemos acá, tenemos niveles de resistencia dinámica desde el precio actual a un upside posible entre 4 a 7-8% aproximadamente. Si ampliamos la visión a velas mensuales, tenemos un posible canal alcista trasladando la pendiente de 2 puntos máximos de largo plazo, uniéndolos con los mínimos. También tenemos otro posible nivel de soporte estático en la zona de máximos históricos del año 2021 y año 2023, zona con la que ha habido reconocimiento de resistencia. Una vez roto, pasa a ser técnicamente soporte, la zona de 347 dólares aproximadamente. Esta sería una zona importante a tener en cuenta. Hay que tener también en consideración que se está desarrollando un cruce de medias a la baja en visión de largo plazo. Velas mensuales, el precio está por debajo de los promedios móviles. La media móvil exponencial triple de color verde cruza por debajo de la media móvil simple y la media móvil ponderada de volumen, siguiendo al precio actualmente en una vela mensual que se está desarrollando. Tenemos niveles de resistencias en torno a los 400 dólares. Actualmente este cruce de medias me da la pauta de que la empresa podría estar desarrollando un movimiento bajista cada vez que dio un cruce de medias a la baja, lo cual tampoco es muy normal. Se han producido lateralizaciones y algunos meses de corrección. Hay que ver qué tipo de cruce de media a la baja es en este caso, ya que podría ser simplemente algunos meses de baja, como por ejemplo en el año 2012, o algún periodo de lateralización como desde el año 2011 hasta el año 2012 aproximadamente, o podría ser la pauta y la antesala de fuertes correcciones como la del año 2008-2009 o como la del año 2021-2022 hasta que pega la vuelta en el año 2023. Hay que estar muy atentos. Vamos a estar haciendo por último una valoración para diferentes escenarios. En el caso de Microsoft, si tenemos una consideración moderada en cuanto al escenario de crecimiento planteado, el crecimiento medio estimado del beneficio por acción para los próximos 5 años está en torno a 14 según los analistas, algo que va de la mano con el crecimiento anual compuesto del beneficio por acción desde el año 2009 en adelante. Si tenemos en cuenta estos parámetros y los escenarios PER, también los variamos y ponemos escenarios PER normalizado, en este caso 26, podemos dejar 25. Un escenario pesimista podría ser un PER de 15 para este escenario de perfil moderado, y un optimista en torno a 30, que sería que mantenga una cotización de PER actual. El precio beneficio, o mejor dicho, el precio objetivo para Microsoft sería en torno a 530 según estos parámetros de proyecciones, comprando desde el precio actual de 382 nos daría un crecimiento anual compuesto en caso de llegar a este objetivo en 5 años de 6,77. Obviamente si compráramos por ejemplo en la zona de 350 dólares, zona de soporte estático de largo plazo, el beneficio anual compuesto ascendería a 8,66. Si compráramos en torno a 315 dólares, la base del canal, podemos poner 320 dólares, ya ascendería a más de 10% el beneficio, y si compráramos más cerca de los 300 dólares a 12%. Obviamente esto es teniendo en cuenta un escenario de crecimiento moderado. Si queremos tener un mayor margen de maniobra, podemos tomar un perfil más conservador, estimando un crecimiento del beneficio por acción
inferior a las estimaciones e inferior a la dinámica de los últimos años desde el año 2009 en adelante, dado el panorama actual y teniendo en cuenta un cierto encrudecimiento para los próximos años y un empeoramiento en el comercio internacional. Un 7% de crecimiento en el beneficio por acción anual podría ser una estimación bastante conservadora. Un escenario PER más conservador podría ser contemplando los mínimos alcanzados en 2011, cercanos a 10 durante varios años, del 2010 al 2014 aproximadamente, para un escenario pesimista. Un escenario PER para Microsoft de 20 y un optimista de 30 podría ser más razonable, y ahí sí tendríamos que esperar a obtener mejores precios. Inclusive por debajo de $300 la inversión tendría un sentido razonable si llegáramos a niveles de pisos del año 2022 en la zona de $230, aunque obviamente este escenario es bastante pesimista en cuanto a crecimiento medio del beneficio por acción y un escenario PER bastante más ajustado. Desde mi punto de vista, el cruce de medias que está teniendo actualmente me mantiene con una perspectiva bajista de largo plazo. El panorama actual es de bastante incertidumbre. Microsoft es una empresa con presencia internacional que puede verse bastante perjudicada por sanciones y limitada en su operatoria a nivel global, sobre todo si China y Estados Unidos siguen con tensiones comerciales. Quizás plantear un crecimiento de 14 sea optimista, y un escenario más conservador sería un crecimiento medio estimado del beneficio por acción en torno al 10%. Podría tener más sentido. Obviamente, a medida que baje el precio, nos permite ir adoptando escenarios de crecimientos más conservadores, por ende hay que estar muy atentos a la dinámica del precio. Yo la espero más abajo desde los precios actuales. Sin nada más que decir, espero que te haya servido este análisis fundamental. Podés decirme qué pensás de la empresa en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.